El ingenio y la locura han estado relacionados desde el comienzo de la creación y las relaciones entre hombres y mujeres. En el arte han destacado personalidades que no estaban del todo adaptadas a la sociedad en la que vivían, que eran diferentes y su razón y acción no discurrían por la misma senda que la del resto. La creatividad es una de las fuentes de la que bebe toda creación, y generalmente la posee una persona desde que nace, es decir, la lleva en los genes. Aún así, hay veces que la creatividad se desencadena como consecuencia de un infarto cerebral, y además, se ha descubierto que las personas que sufren psicosis cuentan con una necesidad de generar símbolos relacionados con lo que les pasa o con su sufrimiento. Neurólogos afirman que los momentos de inspiración de los artistas se parecen a los estados hipomaníacos, y que en los momentos de derrumbe psicótico en los que se originan delirios o alucinaciones, los sujetos dejan de ser creativos. Es más, existe un acuerdo generalizado de que la alienación mental no permite ningún tipo de creación. El arte está relacionado con la expresión de nuestros sentimientos. La RAE lo define como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Podemos decir entonces que el artista tiene la necesidad de mandar un mensaje sobre el mundo, ya sea del que habita en su interior o del exterior, y que en muchos casos este mensaje surge por su disconformidad con lo que le rodea. La depresión ha sido considerada como un factor positivo para los creadores. Sin embargo, estos encuentran en ella una transformación de su arte más que una intensificación, y cuando les asola la denominada triste manía, sus obras quedan inundadas de vivencias mortificantes, negras y desoladas. Van Gogh tuvo su primer episodio psicótico por el año 1888, y es desde este momento hasta 1890 cuando pinta más cuadros que en todos los años anteriores y su estilo se transforma. El pintor de El Grito, Munch, dijo una vez: "No pinto lo que veo, sino lo que vi", refiriéndose a su sufrimiento por la agonía que padeció su madre hasta la muerte. El proceso creativo es una simbolizada lucha por la vida, donde lo neurótico queda emplazado a la forma que cada ser humano resuelve, o nuestros pasos de la vida. Dicen que la incertidumbre y la angustia fomentan la creación, al igual que la necesidad o pobreza agudizan el ingenio. Y es el escape que los artistas encuentran en el arte, lo que a su vez los apacigua, pues el arte tiene una función terapéutica que ha sido probada en hospitales psiquiátricos a través de la arte-terapia. Es habitual la relación del ser humano con el sufrimiento, y existen enfermedades mentales, como la esquizofrenia, caracterizadas por otorgarle al individuo que la padece una distorsión de la realidad y síntomas como alucinaciones, delirios o trastornos del pensamiento y del movimiento, tales como los que padecieron Van Gogh, Goya o Rimbaud, entre otros. La neurología ha descubierto que la creatividad de los artistas esquizofrénicos se ve incrementada cuando la enfermedad se desarrolla, y que las facultades que los empujan, por ejemplo, a pintar o escribir, están presentes en su personalidad antes de que surgiese la misma. Es cierto que el ambiente, la genética y la estructura y función del cerebro determinan este trastorno disociativo que en muchos casos surge, sobre todo en la actualidad, por el consumo de drogas, a las cuales acuden estos sujetos para compensar sus traumas o vacíos existenciales. El arte es una escapatoria a ese vacío donde habitaron un día los dioses, que es el fundamento del espíritu, según el escritor Manuel Vicent. Estudios afirman que un escritor tiene 2 veces más probabilidades de suicidarse que un individuo normal, dedicado a labores manuales o no creativas, y que los artistas cuentan una estructura genética que los hace más sensibles. Notables artistas como Hemingway, Kurt Cobain o Jimi Hendrix se suicidaron porque se les notificó alguna enfermedad, por frustración, traumas, en momentos de mayor creatividad o a causa de vivir aceleradamente. Nietzsche, Van Gogh y Goya se asomaron a su interior y fueron considerados como locos por la sociedad de su época. Se cree que el primero perdió la razón durante 10 años hasta su muerte en 1900, cuando vio cómo un cochero apaleaba a un caballo en Turín, al que abrazó mientras lloraba desconsoladamente. El segundo se cortó un lóbulo, o la oreja izquierda entera una noche de diciembre, y la entregó en un burdel a una prostituta para regalársela a su amigo y pintor Gauguin, aunque otras teorías señalan a este último como responsable de habérsela cortado con una espada de esgrima durante una discusión por su traslado de la ciudad de Arles. Y es probable que Goya huyese de su casa
porque empezó a escuchar a sus pinturas. En relación con lo anterior y al uso de estupefacientes, es interesante destacar que Nietzsche escribió gran parte de su libro Así habló Zaratustra fumando marihuana, que Van Gogh posiblemente padecía esquizofrenia paranoide, lo que le inducía a la negación de su cuerpo, y que cuando Goya pintó el aquelarre estaba sordo, vivía a base de alcohol, y es posible que el delirium tremens provocado por la bebida creara en su imaginación esos animales monstruosos que veía por las paredes. En un grabado de la serie Los Caprichos, Goya apuntó que el sueño de la razón produce monstruos, y que la pérdida de ésta es la madre de las artes y origen de las maravillas. Dicho esto, y cerrando el tema de las drogas en el arte, hemos de aclarar que no es solo la genética del consumidor, sino su uso e intenciones, lo que condiciona su porvenir, pues según el recién difunto filósofo Antonio Escojotado, en una entrevista, Goya, Goethe, Bismarck y Wagner tomaban opio regularmente y aún así pasaron a la historia por su personalidad y su contribución al progreso de la humanidad. El inconsciente colectivo humano se plasma en las obras de arte. Existen en la pintura elementos propios de la psicosis maniático-depresiva o trastorno bipolar, como son la esqueletomaquia, según investigadores. Es habitual que los locos artistas pinten ramas moviéndose, tormentas, ángeles, demonios y un universo místico trascendental, como Goya. En el cuadro de El Bosco, el Jardín de las Delicias, se muestra cómo los humanos que pecan van al infierno. Otros detalles comunes entre los artistas que atravesaron baches psicológicos tienen que ver con la disolución del yo, la mirada paranoica y la negación del cuerpo. También con la pintura de calaveras y el uso del color rojo, color del psicópata. Muchos de los artistas que sufrieron trastornos en su personalidad ingresaron voluntariamente en psiquiátricos. De hecho, el Hospital de Ciempozuelos de Madrid recoge un inventario de obras elaboradas por individuos diagnosticados como enfermos mentales. Varias preguntas para los normales. Vemos cómo las enfermedades mentales, la creatividad y el arte están de alguna forma entrelazados, y en ocasiones esta relación ha originado obras que fueron desprestigiadas cuando se realizaron, pero que en la actualidad suponen uno de los mayores logros de la representación de sentimientos primitivos y de la psicología. La pregunta es, ¿cómo una persona normal, sin esquizofrenia o cualquier manía, es capaz de emocionarse con un cuadro de Van Gogh, Goya, El Bosco o Munch, con escritos de Allan Poe, Virginia Woolf, Cervantes o André Breton, o con la música de Schumann, Mozart, Hendrix o Nick Drake? La respuesta, según los estudios relativos al tema, sugieren que es porque apelan a sentimientos primitivos y al inconsciente colectivo humano. Por otra parte, de cara a los artistas descritos, quizás la humanidad, entendida como esa relación constante entre el individuo y la política, entendida como la discusión ideológica de lo que nos pasa en la vida, nos vuelve locos. Y quizás no es hasta 100 o 200 años después, cuando intelectuales, que en muchos casos desconocen el contexto y el proceso creativo de muchas obras, deciden que tal artista era un genio. Pero también es probable que no sean estas obras más que una manifestación de ciertas vivencias y traumas de personas que quisieron expresar algo en un momento determinado, que no supieron hacerlo de otra manera que a través del arte y que más tarde, hoy, un grupo de marchantes las impusieron como creaciones de obligado cumplimiento. El problema de esta última hipótesis es que desterraría todo el arte y la cultura contemporánea, sobre todo aquellas creaciones que no se basan en la representación de formas objetivas y que se apoyan en lo abstracto de la realidad y en lo que está oculto, en lo esotérico, en lo que no vemos. Por lo tanto, quizás lo más inteligente es que sigamos impresionándonos con los regalos tan sinceros que nuestros antepasados compartieron con nosotros, nacidos de su creatividad.